Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo a todos los corazones que en este momento nos ven y nos escuchan. Y primeramente darle gracias al universo por un día más de vida. Y claro, darle las gracias a ustedes también por permitirnos entrar en nuestros hogares y en sus corazones. Temas espirituales para toda su familia. En el día de hoy me acompaña una nueva integrante de La Voz de los Corazones. Tengo el honor y el agrado de presentar a mi compañera de fórmula en este día, Graciela Manzano. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola Gloria, muchísimas gracias. Buenos días a todos los oyentes de La Voz de los Corazones. Muchas gracias a todos por esta maravillosa invitación que me hicieron a ser parte de este equipo espectacular. Graciela, muchas gracias por ese saludo a todos nuestros oyentes. Cuéntanos, Graciela, ¿quién eres tú y a qué te dedicas? Bueno, yo soy una ama de casa, Gloria, entregada a mi hogar, a mi familia, pero también tengo mi emprendimiento que es hacer tortas, postres y laboro mi parte social con una fundación donde llevo todo el aprendizaje que he obtenido en este maravilloso conocimiento. Graciela, ¿cómo te parece que hoy tenemos un invitado supremamente especial? Vamos a darle la bienvenida a Osvaldo Cadena. Osvaldo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Graciela, Gloria. Es un gusto para mí estar como invitado en este día. Como ya lo han dicho, mi nombre es Osvaldo Caer. Osvaldo, muchas gracias por ese saludo a todos los oyentes y a todos los que están conectados hoy a este programa maravilloso, La Voz de los Corazones. Osvaldo, cuéntale a todos esos corazones quién es Osvaldo Cadena. Un saludo entonces para todas las personas que nos miran desde La Voz de los Corazones. Yo soy una persona de profesión técnico electromecánico. Siempre mi pasión ha sido conocer cómo funcionan las cosas y dentro de eso pienso que elegí mi profesión pues justamente para buscar esas respuestas. Esa sería mi presentación en cuanto a mi profesión. Osvaldo, también cuéntanos qué te llevó a incursionar en estos asuntos espirituales. Siento yo que, así como les dije al inicio, pues, el buscar el porqué de las cosas, la mecánica de cómo funcionan todos los aparatos que conocemos, hizo que también sienta el deseo de saber cómo funciona mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Y por eso es que he incursionado dentro de la ciencia del espíritu, buscando respuestas a ello. Entonces, después de esa gran presentación tan bonita y tan sencilla, tan humilde, vamos a dar inicio al programa del día de hoy. No sin antes, queridos corazones, hacerle una invitación. Llame a su papá, llame a su mamá, a su hermano, a su abuelita, a su vecino, a su amigo. Y no solamente eso, le vamos a hacer una gran invitación. Tráigase una libreta, un lapicero, un lápiz, para que tome nota de todas las cosas que aquí decimos, de las citas bíblicas, para consultar después de que termina este maravilloso programa. La otra parte es que usted pueda anotar todas las dudas que tenga y decirnos y hablarnos por el chat qué tema también quiere que nosotros investiguemos y les entreguemos en unos próximos programas. Porque el día de hoy pinta y es muy prometedor, demasiadamente prometedor, porque el tema del que vamos a hablar fue muy investigado,
fue con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, a continuación vamos a hacer una corta introducción. Es la ciencia persistente del Gran Espíritu, que a través de la conciencia, éste creó todos los seres como la fuerza activa del Verbo Creador. Es la ciencia persistente con la cual el Gran Espíritu dio origen al todo, ya que la ciencia sin el Espíritu no es ciencia, pues antes de la luz y dentro de la luz, que es el principio y final de todas las ciencias, está el Señor de los Espíritus, el Creador de todas las luces que aquí llamamos el sin nombre y el sin fin. Qué maravilloso pinta este programa en el día de hoy. Va a ser muy profundo porque vamos a tocar leyes preexistentes y universales, porque el tema en el día de hoy es la ciencia del Espíritu Universal. Sean todos bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, Osvaldo, agradecerte nuevamente esta gran invitación que te hizo La Voz de los Corazones por el tema tan profundo que sabemos que has investigado y has preparado para todos los corazones que en este momento se conectan, nos ven y nos escuchan. Entonces, tenemos para comenzar el tema en el día de hoy, es ¿qué es la ciencia del espíritu y a qué hace referencia el tema en el día de hoy? Bueno, Gloria y Graciela y todos los que nos están viendo, les invito por un momento a pensar cuán vasto y cuán infinito se nos ha dicho que es el universo. Pero ya se sabe que no es el único universo que existe, sino que son millones y millones de universos. Y también se habla de los superuniversos. Entonces estaríamos hablando de que crear esa inmensidad de superuniversos, de universos, justamente es lo que ha hecho la ciencia del espíritu universal. Pero podríamos decir que es tan vasto el campo que yo en esta entrevista que vamos a tener apenas podría dar una descripción del mismo. Es más, necesitaría toda la vida para investigar y aplicar la ciencia del espíritu y ni aún así me alcanzaría el tiempo. Pero para empezar entonces esta introductoria voy a leerles una ley inmutable que dice lo siguiente. Nada es casual ni nada existe al azar, puesto que la suerte tampoco existe. Es una ley inmutable porque todo tiene su causa y todo tiene su efecto. Y a la inversa se establece relación. Todo efecto tiene su causa y todo está sujeto a la ley del todo. Y precisamente esta causa es la que tiene dividido el mundo en dos partes, en dos mundos. El mundo que cree que la causa o creador es un Dios o un espíritu o una inteligencia o una conciencia, como le queramos llamar, y otra parte o otro mundo que es el de la ciencia. Y en esta ciencia pues obviamente niegan la existencia de un creador y dan a entender que todo su origen se originó en el caos y es fruto de azar. El primer mundo, diríamos que es el mundo religioso o creyente,
que sostiene que todo lo existente fue creado por su respectivo y particular Dios, que es el único y los demás son falsos. En cambio, el mundo científico sostiene que no existe un creador como tal del universo y que todo ha salido de la nada y es fruto del azar, como les decía. Aunque el mundo religioso, en primera instancia, nos habla de un creador, se escandalizaría de pronto o se podrían preocupar al escucharme decir que este creador, precisamente para crear todo esto que conocemos como la naturaleza, como conocemos como el universo, fue fruto de la aplicación de una ciencia. ¿Y por qué lo harían? Porque aquí en la Tierra obviamente tenemos como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Lo que es el espíritu y lo que es la religión, que es la que se apropió prácticamente del espíritu. Entonces, podríamos decir que no podríamos ver la creación como el fruto de un acto de magia, sino más bien como la aplicación de una ciencia, y de eso es lo que justamente vamos a hablar el día de hoy. Cuando yo hablo de ciencia, y podríamos decir, lo sostienen también la misma ciencia actual, se está hablando de un conjunto de leyes. Un conjunto de leyes que precisamente están en el espíritu que dio origen a todo, dándose entonces a entender que tanto ciencia como espíritu son una unidad al principio. Y el término espíritu, cuando yo me refiero al espíritu, entonces estamos hablando de que nuestros pueblos ancestrales hablaban del gran espíritu, especialmente los pueblos Hopi. Y aquí yo en esta entrevista voy a hablar de la Biblia, voy a tomar ciertos versículos, como los llaman, pero no lo voy a abordar desde la parte religiosa, podríamos decir, sino más bien como un libro científico espiritual. Y cuando yo me refiera a los versos que cita, me referiré como códigos que deberían ser interpretados en la dimensión de la parte física, en la dimensión de la parte espiritual y en la dimensión del alma. Entonces, partiendo de uno de esos códigos también, escrito en Juan, nos dice que Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que sostiene Jesús. Entonces, en el código de Juan 4:24. Pero también vayamos a otro código que está en el Apocalipsis. Y ahí nos hablan de los 7 espíritus que al final de los tiempos serán enviados por toda la tierra. Cuando hablamos nosotros de crear, es necesario que sea la ciencia la que se utilice. Yo preguntaría hasta ahí, cuando hablamos de Jesús, la gente lo ve como un profeta, un enviado de Dios, como un Dios mismo. Pero hasta ahora, ¿quién lo ha visto como un científico? Ahí dejo unos minutitos para reflexionar, que como dijimos, es necesario que si se va a hacer una creación, se accione una ciencia. Una vez que se acciona la ciencia, entonces todo tiene sentido. Osvaldo, gracias por la información que nos estás entregando el día de hoy. Te comprendo que, porque estás hablando de universos, empezaste hablando de universos, de superuniversos, de galaxias y un montón de mundos que según la ciencia, pues aquí no nos ha dicho de que hay tantos lugares habitados, te comprendo yo. También lo que te he comprendido hasta este momento y para los corazones que están aquí detrás de cámara,
he entendido que de la ciencia que nos estás hablando es de una ciencia espiritual universal, que está llena de vida. También le he entendido, Graciela Osvaldo, que esa ciencia hay un autor y hay un responsable, y que ese responsable es el Señor de todos los espíritus, o sea, que hay un gran creador, y que fuera de eso, ese gran creador, que es dueño o gestor de la ciencia espiritual, esa ciencia espiritual está conformada, digámoslo así como te he comprendido, está conformada por un caudal de leyes que para nosotros pues ha sido ocultada, es desconocida. Apenas te vengo a comprender eso hoy, Osvaldo. Me ha gustado mucho la información, siento que es profunda, por eso queremos hacerte también la siguiente pregunta. Graciela, adelante. Claro que sí, Gloria, muchas gracias, Osvaldo. Entonces, eso nos da a entender que existe una diferencia entre la ciencia terrestre y la ciencia del espíritu. Sí, Graciela, efectivamente hay una tremenda diferencia y eso es lo que voy a tratar en primera instancia hablando de la ciencia terrestre para luego hablar de la ciencia del espíritu. Y prácticamente la ciencia terrestre también se encuentra dividida. Hay una ciencia que podríamos decir que es verdadera, más sincera, que ha hecho grandes descubrimientos. Y hay otra ciencia, podríamos decir que es la ciencia oficial, que está pagada y está fundamentada en el método científico cartesiano. Vamos a recurrir al diccionario. Yo aquí tengo unos apuntes para referirme a esa ciencia que dice así: la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y la Bre dice respecto al método cartesiano en el que se basa esta ciencia terrestre, creado por René Descartes, que dice, consiste en el escepticismo metodológico, se duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes establece la duda, solo se puede decir que la existencia del todo, lo que existe es por medio de lo que puede ser comprobado. El propio Descartes consiguió demostrar la existencia de su propio yo, que duda, por lo tanto es sujeto a algo. Y de ahí viene su pensamiento que dice, pienso, luego existo, considerando el acto de dudar como indudable. Entonces, básicamente esta ciencia está sujeta en la duda. Y por eso es que ellos llenan esa duda con todo tipo de teorías, hipótesis. Esa podríamos decir que es la base de su ciencia. Quisiera que pusieran un video que habla precisamente de un científico queriendo explicar esto. Entonces cree la imposibilidad científica de que nada lo creó todo. No puede ser nada. Tiene que comenzar en algún punto. Yo no diría que la nada creó algo. Tuvo que haber algo en el comienzo. El profesor Richard Dawkins, argumentalmente el ateo más reconocido mundialmente, cree que en el principio no había nada y que luego la nada lo creó todo. En un intento por justificar su creencia admitiendo que desafía el sentido común, el erudito profesor llama a la nada algo. Por supuesto que es contraintuitivo obtener algo de la nada. Y claro que el sentido común no permite obtener algo de la nada. Por eso es interesante. Debe ser interesante para poder dar origen al universo del todo. Algo muy misterioso tuvo que dar origen a la formación del universo. Es exactamente de lo que hablo al decir nada, pero lo que sea es algo muy simple. ¿Eso es gracioso? Pues yo creo que es un poco gracioso tratar de definir la nada. Como ustedes pueden ver en este video, este científico pretende explicar lo que es la nada llamándole algo, pero obviamente ahí se traba porque él mismo no entiende cómo la nada puede crear algo. Entendamos entonces
unos puntos que tiene esta ciencia terrestre, unas características. Primero, niega que exista un creador. Como dijimos al inicio, sustentan en que todo es casualidad, que es fruto del azar. Como segunda característica nos dice, y prácticamente ellos desconocen la ciencia del espíritu, porque si obviamente ellos niegan un creador, obviamente, ¿de dónde puede provenir una ciencia de ese creador? En tercera instancia, dicen ellos que todo lo que ha sido creado es fruto de la nada, el caos, el azar. Como cuarto punto, ellos también hablan del Big Bang, que ya se lo he explicado, es una explosión inicial, pero que por lógica, por inteligencia en este tiempo nosotros podemos comprender que una explosión no produce nada, más bien es destrucción, no puede ser fruto, dar fruto a una creación. La siguiente característica de ellos es que creen en la evolución. Y hasta hoy, que ya llevamos al 2024, no se ha encontrado el eslabón perdido del que tanto hablan. Como tal, esa teoría también es falsa. Esta ciencia terrestre también se dedica a investigar la creación. O sea, esta ciencia parte de lo que ya ha sido creado. Y en el séptimo punto ellos empiezan, podríamos decir, a sustentar su creación en los experimentos que hacen en función de esta ciencia. Podríamos decir que es una ciencia de la materia en la que su base, pues como dijimos ya, son teorías, hipótesis que hasta ahora han resultado falsas. Y por eso es que ellos cada año están actualizando sus conocimientos. Ahora, fruto de esta ciencia, nosotros podemos ver que existe la tecnología moderna, que también nos hemos dado cuenta que básicamente está destruyendo al ser humano, está llevándolo más que adelantando a atrasarlo, porque la gente está centrada en grabar la información en sus máquinas y no está preocupada de grabar en sus espíritus. Esa sería entonces la contraparte respecto a esta ciencia de la materia. Osvaldo, entonces es importante dar a nuestros oyentes qué es la ciencia del espíritu para ver cuál es la diferencia. Sí, exactamente, existe una tremenda diferencia, yo podría decir, porque siendo que la ciencia terrestre parte de lo creado, investigar lo creado, la ciencia del espíritu parte, podríamos decir, creando. Ahí está su magnificencia de dar como fruto lo que nosotros conocemos como la gran creación que podemos ver, tocar y medir, que es lo que ha comprobado la ciencia. Quisiera partir incluso de esto creado para llevarnos en un viaje del pensamiento, porque sabemos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, pero el pensamiento viaja más allá de la velocidad de la luz, así es que a esa velocidad de la luz vamos a viajar al Sol. Y estando en el Sol, miremos los planetas. Y con el pensamiento empecemos a eliminar cada uno de ellos. Entonces ya estaríamos solamente en el Sol. Incluso el mismo Sol lo desaparecemos. ¿Qué sucedió? Nos quedamos en un espacio en medio de un ámbito mayor que es un mundo sistémico. Nosotros pertenecemos a un mundo sistémico y somos el séptimo cinturón de este mundo sistémico de las Pléyades. Pero no es el único sistema solar que existe. Así es que con la misma velocidad de pensamiento empecemos a desaparecer cada uno de los anillos del sistema solar. Una vez que ha desaparecido los demás sistemas solares, nos quedaría únicamente el Sol de Alcione. También lo desaparecemos con el pensamiento. Ahora ha quedado un hueco en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia.
porque la Vía Láctea contiene muchos millones de mundos sistémicos diferentes, mayores y más grandes que los nuestros. Ahora, con la misma velocidad del pensamiento, vamos a ir desapareciendo de la galaxia todos los mundos sistémicos. Desapareció la galaxia. Pero entramos a un ámbito mayor que es una supergalaxia. Y esta supergalaxia tiene millones y millones de galaxias, de los que con el pensamiento igual vamos a ir desapareciendo uno por uno. Y son millones, tomaría mucho tiempo hacerlo. Pero desaparecemos la supergalaxia y entramos a un universo. Y este universo que alberga millones de supergalaxias está dentro de un superuniverso que también vamos a empezar a desaparecerlos con nuestro pensamiento. Han desaparecido todos los 9 superuniversos, quedando como centro solamente un corazón de luz. También lo desaparecemos. Y ahora habría una reflexión. ¿Qué quedó? ¿Qué ha quedado de todo esto? Ahí la ciencia diría entonces la nada. Y de la nada parte toda su hipótesis. Pero bien nosotros sabemos ya dentro de la ciencia del espíritu universal que lo que dio inicio a esto, que la ciencia llama algo, es el verbo. Y ahí tendríamos que recurrir al código de Juan 1.1, en donde dice que en el principio fue el verbo. Que el verbo es el principio de todo. Pero también alguien podría preguntar, ¿y quién creó al verbo? Y eso tendría validez en el momento en que nosotros nos estamos viviendo en un tiempo-espacio de tercera dimensión, en donde todo tiene un principio y un fin. Pero si nosotros incursionamos ya en la ley de las energías y llegamos a lo que es el átomo y nos vamos más adentro o más allá del átomo, entramos a las partículas, al mundo de los fotones, prácticamente en ese mundo desaparece el tiempo y el espacio. Ahí podríamos entender lo que es la eternidad. Entonces, en esa eternidad que no tiene un principio ni un fin, ahí es donde opera la fuerza del verbo. Yo quisiera que veamos el siguiente video para poder seguir con esta información. Lo que estás viendo es un fenómeno en el que se emite luz en el momento de la fecundación. A esto se le llama chispas de zinc y se ha observado en el momento en el que el espermatozoide entra en contacto con el óvulo, lo que produce una liberación rápida y significativa de iones de zinc. Esta liberación crea una pequeña chispa que puede ser captada por técnicas de microscopía especializada. Esa es la explicación científica. Ahora, la explicación de mi corazón es que es el momento en el que Dios pone la luz del alma de ese nuevo ser. Como pudimos ver en el video, prácticamente se unen dos fuerzas, la fuerza masculina y la fuerza femenina, y dan como producto un nuevo ser, una luz, un chispazo de luz. Pero ese chispazo de luz no se detiene, sino que continúa creando el ser que está en el vientre de la madre. Y va naciendo al cabo de un tiempo un pequeño corazón que sigue pulsando, y sigue pulsando ese chispazo inicial, creando los órganos, los miembros de ese cuerpo, hasta que se conforma un cuerpo completo. Esa analogía que yo hago con este video sirve para que podamos entender las leyes mayores, porque si nosotros nos vamos entonces a ese principio del verbo, ahí en ese principio del verbo también se unen esas dos fuerzas, una fuerza masculina y una fuerza femenina del mismo creador, para dar nacimiento al hijo, al vástago, que me llama el libro secreto de Juan. Y esa luz mayor da como inicio a una luz menor, un chispazo de luz que se expande por el universo,
Y no es uno, sino son millones y millones de chispazos de luz. Pero esos chispazos de luz no son sino seres creados. Y en cada ser creado hay un corazón. Un corazón que contiene toda la ciencia del espíritu universal. Porque es como un pequeño fractal de ese gran corazón de ese creador que partió en el verbo. Vamos a ver el siguiente video para seguir con esta información. Aquí hay otro hecho científico interesante. El corazón es un órgano eléctrico que produce la fuente más fuerte de bioelectricidad rítmica. Esa energía va a todas las células del cuerpo. El corazón produce suficiente energía eléctrica para crear un campo magnético que rodea el cuerpo en 360 grados, extendiéndose más allá de la piel hacia el espacio, medible hasta casi 1 metro fuera del cuerpo. Los campos magnéticos contienen información. Moldeamos nuestro propio campo magnético según lo que estamos sintiendo, las emociones que estamos sintiendo. Pero luego se pone aún más interesante. Es como si los campos magnéticos se relacionasen entre sí e intercambiaran información. ¿Cómo está afectando mi campo a tu campo en este momento y cómo afecta tu campo al mío? Hay una gran analogía con los teléfonos celulares. La forma en que esto funciona es que nuestro teléfono genera un campo electromagnético, en este caso, y el campo magnético está llevando esa información, nuestra voz, una foto, el mensaje de texto o lo que sea. Cuando hablo del campo magnético del corazón es lo mismo. Así podemos medir con facilidad que no solo estamos irradiando esos campos magnéticos, sino que nuestro sistema nervioso está sintonizado con esos campos y recibe información de otros. Esto significa que hay un sistema de comunicación energética o magnética muy real entre las personas todo el tiempo. Como acabamos de ver en este video, esta analogía nos sirve precisamente para entender cómo la mecánica del corazón nos aporta con una luz, con una implosión de luz, que es la que transmite la información. Con el teléfono podemos entender cómo yo puedo enviar mensajes de un lugar a otro, puedo recibir imágenes, puedo transmitir audios, videos, música. Asimismo, estos corazones, podríamos decir, nuestros corazones en sí, son como una antena que emite una señal que la recepta desde el gran corazón. Entonces, aquí estamos hablando ya que la ciencia del espíritu universal no es sino la ciencia que tenemos nosotros en nuestro corazón. Y aquí yo voy a hacer entonces una lectura de un documento que se llama Un corazón para dioses, en donde nos habla de cuál es la clave de esta ciencia. Y dice así: he aquí la clave de este libro y su fuente de la nueva ciencia del espíritu universal. El conocimiento que el hombre, para lograr dar todo a sus hermanos, debe reconocer y entrenar su corazón, dar fe de sí mismo en bien de los demás, y esto no es más que la fuerza del amor que sale de su corazón, por lo cual se entiende que dentro del corazón está el reino de los Shel-Hos, que la humanidad ciega y sin rumbo ha buscado dentro de la creencia de las religiones y sus misticismos. Entonces, aquí ya podemos ir entendiendo, como les decía, que hablar de la ciencia del espíritu universal es hablar de la ciencia que contenemos en nuestro corazón, y que su fuerza y su clave es el amor, y que en esa fuerza fue desde el inicio un chispazo de luz, un pulsar, podríamos decir así, que se transmite a través del tiempo y el espacio. Dentro de ese pulsar fueron colocados todas las superciencias espirituales, toda la inteligencia suprema, todo lo necesario para poder crear las galaxias, los soles, los universos. Y haciendo analogía al primer video que les hablaba de cómo ese pequeño pulsar iba creando el ser dentro del vientre de la madre, podemos ir entendiendo entonces cómo el pulsar del Padre
en el verbo fue creando todo lo que conocemos como galaxias, supergalaxias, universos, la misma naturaleza aquí en la Tierra. Osvaldo, ¿qué te digo? Voy a necesitar tu ayuda en este momento, porque chorro de información nos acabas de entregar y es muy profunda. Imagínate, Osvaldo, nosotros hablando de ciencia, intocable para el hombre común, el que anda a pie. Ciencia, si la ciencia, lo que te he comprendido, le corresponde a otros, son los únicos dueños. Pero te he comprendido que la ciencia del espíritu contiene luz, que esa luz son partículas de fotones y de moléculas que se encuentran dentro de mí. También te he comprendido que la ciencia del espíritu radica en el corazón. Según la ciencia, que apenas está haciendo sus primeras investigaciones o las quiere ocultar, ellos le llaman a esa ciencia que tenemos en el corazón la inteligencia del corazón. Y es ahí donde yo he comprendido, porque hemos tenido otros mensajeros, otros invitados acá, y yo les he comprendido que la verdadera ciencia está en el corazón. Pero te escuché hablando de que el pensamiento pertenece a la ciencia del espíritu, que es el mismo pensamiento con el cual el Padre Eterno creó los 9 superuniversos, universos, galaxias, supergalaxias, sistemas solares, hasta llegar a nuestro sistema solar, nuestro Sol y nuestro planeta llamado Tierra. Y esa luz fotónica, que es el conocimiento de las leyes del Eterno, viajan en un pulsar desde esos 9 superuniversos, porque si esa luz no se va diseminando, entonces esa luz nos quemaría, ¿cierto? Entonces lo que te he entendido, Osvaldo, es que esa luz, que son partículas pequeñitas de luz, van viajando a través de los soles hasta llegar a nuestro Sol, y así llegan a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. La otra parte que te comprendí es que la ciencia terrestre utiliza la tecnología con la cual sentimos que ha manipulado esta humanidad, y muchos de nuestros hijos se están, digámoslo así, dañando por tanta información que hay en esa tecnología, como los celulares, los computadores y muchas cosas más. Mientras que la ciencia del espíritu es la ciencia que nos trae vida, que nos ayuda a construir, no como el Big Bang de ellos, que lo que tiene nuestra juventud y esta humanidad es en la perdición, porque claro, como el Big Bang es una explosión, en donde en una explosión solamente hay, Graciela, destrucción, caos, y según la ciencia terrestre, que yo como te vengo entendiendo, Osvaldo, es que esa ciencia llena de tecnología en este momento, en este planeta llamado Tierra, ha sido limitada para nosotros. Nosotros no tenemos casi acceso a ese conocimiento de la ciencia, pero estamos teniendo, digámoslo así, acceso a su tecnología, que como lo he analizado y te he comprendido, ha sido más bien como dañina. Es un arma de doble filo. Por eso, Osvaldo, cuéntanos, la ciencia del espíritu, la que hemos venido aprendiendo hoy, que es un tema muy profundo, pero me encanta, porque ya te estoy comprendiendo que el ser humano sí puede tocar la verdadera ciencia. Toca la del espíritu, que es de luz, pero también puede entender y tocar y entender la de la tierra, la material. Cuéntanos entonces, si esta ciencia del espíritu, en la cual nos estás hablando, denuncia o nos cuenta que la ciencia que hay aquí en la tierra es maligna. Amplíanos, por favor, la información, Osvaldo. Básicamente la gente se ha preguntado, me preguntó a mí también, si es que esta ciencia del espíritu nos puede explicar quién creó ese mal, cuando tú te refieres a maligno.
el mal, si nosotros estamos entendiendo que la ciencia del espíritu es la misma ciencia del corazón y como fuerza y clave tiene el amor, que es la vida misma, si utilizamos la lógica y la inteligencia, podemos deducir que la ciencia del espíritu nunca jamás podría haber creado el mal. Entonces ahí cabría para ciertas personas, entonces, ¿quién creó el mal? Y ahí tendríamos nosotros que recurrir a las grandes enseñanzas del pasado. Y podríamos recurrir entonces al libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan, yo siento que en este medio, en La Voz de los Corazones, también ya se ha hablado un poco de ello. Y el libro secreto de Juan nos habla de ese inicio. Es muy extenso hablarlo, pero en su código 1.1 nos dice que es la enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios de las cosas escondidas en el silencio, cosas que él, Jesús, enseñó a su discípulo Juan. Entonces, él también se preguntó todo eso y por parte de Jesús le fue aclarado. Y ahora ustedes, en esto que les voy a narrar, van a entender por qué no ese libro, ese documento muy valioso no está constando dentro del canon bíblico. Ahí narra que básicamente el Padre, de la mente poderosa de él, emana otra luz que le llama Bárbaro. Y Bárbaro, entre las dos fuerzas, forman una unidad para dar nacimiento al Cristo. Esas tres fuerzas, podríamos decir, son luces invisibles. Luces invisibles que son la causa de esto que nosotros conocemos como luz visible, la de los soles a los que tú te referiste. Esta luz, estas luces invisibles, entonces a través del Cristo, fueron las que fueron creando en primera instancia un hombre de luz. Dice el libro secreto de Juan que lo llamaron Tijerarán, que era un hombre luz completamente. Habitantes de los soles dorados. Y estos soles dorados, en el tiempo y el espacio, en el uso de la ciencia del espíritu, engendraron otras humanidades. El libro secreto de Juan nos llama las estrellas. Ya sabemos que estrellas pues son soles. Estas humanidades entonces engendradas por la primera humanidad la llaman la estrella de Oroyel y son humanidades de galaxias de soles que dieron nacimiento entonces a las galaxias, supergalaxias. Y estas humanidades, en el transcurrir de los tiempos y los espacios, entonces engendran una tercera estrella o humanidad de espíritu. Le llaman la estrella de David Taín, que son, podríamos decir, humanidades de energía. Y así transcurriendo el tiempo y espacio, como nosotros como padres deseamos tener un hijo, estas humanidades, asimismo, ellos en cambio crearon una humanidad de materia, humanidad de materia que ya serán los habitantes de los planetas, así como somos nosotros. Sin embargo, esta humanidad, al ser de materia, toda esa luz fue concentrándose en el corazón y básicamente en lo que la ciencia actual llama el nódulo sinusal. Por lo cual, estas humanidades que la llaman Sofía, dentro del texto que les estoy informando, entonces desconocen ellos la plenitud divina. Y ahí es donde se da el origen de lo que llamamos el mal. Podríamos decir nosotros que el nacimiento del mal, y también aquí voy a citar otro cifrado del Evangelio de la Verdad, refiriéndose a la creación de este mal, que dice lo siguiente: ¿cómo nació el espíritu infernal? Error, porque es un error o un aborto, diríamos, de esta humanidad, ¿no? Error no es un descuido del Padre. El olvido no tuvo lugar desde el Padre,
aunque tuvo origen por causa de que el Padre guardó su saber dentro de él. Pero lo que nace de este saber es el conocimiento que se manifestó para que el olvido se disipara y el Padre fuese conocido. Y aquel olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido. Cuando el Padre sea conocido, a partir de este momento, el olvido dejará de existir. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Nosotros estamos nuevamente reconociendo ese origen. Pero volviendo al tema de cómo apareció el mal, podríamos decir que esta humanidad extraterrena, que también ya se ha comprobado que existen, hay muchos videos, mucha información de que existen seres extraterrestres, pero estas humanidades creadas en el tiempo y en el espacio desarrollaron mucha tecnología. Ellos centraron básicamente, esta humanidad de Sofía centró su creación en la parte mental, descuidando la ciencia de su corazón o ciencia del espíritu universal. Desarrollaron mucha tecnología en los diferentes tiempos y espacios que habitaron hasta que esta humanidad de Sofía reconoció o conoció la fórmula de su genética. Avanzaron tanto en esa ciencia que ellos descubrieron su propia genética, y no solo la genética de ellos, sino también la de los animales y la de las plantas. Y empezaron, podríamos decir, a hacer experimentos y violentaron su genética al mezclarla con los animales y las plantas, y apareció un ser híbrido. Eso está denunciado en la carta de Pablo a los romanos. Entonces, en el código de Romanos 1:22 nos dice que ellos, profesando ser sabios o científicos, yo diría ahora, se hicieron necios y cambiaron o manipularon su genética, que es la gloria del Dios incorruptible, la cambiaron por figuras de animales, en semejanza de hombres corruptibles, hombres de barro, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, mezclaron su genética. Y una vez que dañaron ellos su genética, también podríamos decir así que empezaron a degradar su parte sexual. Todo eso está denunciado entonces en la carta a los romanos como códigos para nosotros en este tiempo. Ellos entonces crearon esta ciencia dedicada específicamente a la materia y se declararon dioses. Esta ciencia de ellos, que sería la misma rebelión, empieza a expandirse por el universo. El objetivo de ellos entonces es controlar el universo. Realizan guerras entonces para colonizar planetas, y ahí aparece lo que ellos llaman el orden nuevo extraterrestre, que ahora ya trasladándolo a la Tierra podríamos llamar el nuevo orden mundial. Son enfrentados ellos por humanidades de luz comandadas por Miguel, y él es aquel que lo arroja a la Tierra. Y ahí eso también lo podemos investigar en el libro de Apocalipsis, ¿no? En el código 12, en donde se dice que llegaron a la Tierra estos infernales, obviamente con su tecnología, porque si nosotros lo vemos religiosamente, yo he visto incluso imágenes de ángeles viniendo arrojados de las estrellas, pero si nosotros conectamos esto a la ciencia, ellos vinieron en naves, unas poderosas naves que aún ahora se han visto restos en diferentes lugares del planeta y se siguen apareciendo. Entonces llegan a la Tierra y empiezan y fácilmente se hacen pasar por dioses. Eso también les referencio el libro de Enoch, en donde habla de cómo llegaron estos demonios, ya dándoles ese término, a dañar a esta humanidad, cómo ellos enseñaron el uso de las armas, de las pinturas, todo lo que es vanidad. Y básicamente se escondieron, podríamos decir así, en la tierra hueca, que le llaman también el reino de Agartha, ¿no?
ahí estos entraron y fundaron, podríamos decir, su base. Y desde ahí ellos, escondidos, han gobernando, podríamos decir, hasta el día de hoy, la tierra. Ese podríamos decir que es el origen del mal, en función de la ciencia del Espíritu Universal. Bueno, amados corazones, ¿cómo vamos hasta el momento? Hoy estamos tocando la ciencia del Espíritu con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros oídos y especialmente con nuestro corazón. Feliz porque he entendido que ese mal se originó no en el Padre Eterno, se originó por allá en otras humanidades, antes inclusive de la existencia de este planeta. Porque ahorita comprendo lo que Jesús nos vino a enseñar. Con razón Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y la ciencia nos ocultó. Por eso esta información pleyadina dice muy clarito, uno de los más graves problemas es creerse que el hombre es habitante único de todo este vastísimo universo. Entonces lo que dijiste de Apocalipsis, de que hubo una rebelión, está aquí en la tierra engañándonos a todos nosotros. Esa rebelión que cayó, que perdió esa batalla allá en los cielos, como hiciste la reseña de Apocalipsis 12:7, son los que están aquí, los que trajeron la tecnología. Te comprendí entonces que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es la tecnociencia del Espíritu. Ahora comprendo también porque Pablo de Tarso le habló a Timoteo. Entonces en primera de Timoteo, para los que están tomando notica, capítulo 6, versículo 20, dice muy clarito, es un encargo final de Pablo de Tarso a Timoteo que le dice, oh Timoteo, ten presente siempre lo que te encargamos, no utilices profanas pláticas, ni utilices esas cosas que son mentirosas, esos argumentos falsantes, llamados mala ciencia. O sea, que esos indoctos también, como dice en segunda de Pedro 3:16, para los que están haciendo sus apuntes, dice muy clarito que aquí en el planeta hay muchas personas inescrupulosas que tuercen las escrituras y todos los documentos que dejaron los profetas para desviar nuestro camino espiritual, para desviar la ciencia. Algo tan sencillo, Osvaldo, te acabo de comprender que este tomate de árbol que tengo acá, o esta cebolla cabezona roja, es ciencia, es espiritual, que hasta el momento no se había conocido en el planeta como ciencia, porque miren, esto da vida, esto me alimenta, y viene, como tú dijiste, desde el pensamiento del Padre. Entonces comprendo, como dice la ciencia, que al nódulo sinusal, como tú nos enseñabas, que el nódulo sinusal es luz, porque el corazón tiene una inteligencia para crear, no como ellos que trajeron tecnología para destruir nuestro pensamiento. Por eso entonces le voy a dar el paso en este momento a mi amada Graciela. ¿Tiene algo que decirles? Claro que sí, queremos saludar a todas las personas que están conectadas desde su corazón, los que están en Estados Unidos, en Panamá, en Ecuador, Chile, Colombia y todos esos lugares donde la voz de los corazones ha tocado el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, Osvaldo, también nos surge otra pregunta que nos dice, ¿en la tierra se conoce la ciencia del espíritu? Claro que sí, Graciela. Estamos partiendo de que la ciencia del espíritu es la misma ciencia del corazón. Y desde que nosotros tenemos un corazón, obviamente está la ciencia del espíritu obrando en nosotros. Y ahí les podría poner a reflexionar. ¿Ustedes piensan que deben hacer latir su corazón? ¿Que deben hacer funcionar sus pulmones para que reciban el oxígeno? ¿Que hagan circular su sangre por su cuerpo? No, eso lo está haciendo la ciencia misma del espíritu en el accionar de sus leyes.
que como ya lo explicó también Gloria, es el corazón trabajando y accionando. Entonces sí, aquí en la tierra los conocimos, sin embargo, también hay documentos que trajeron seres en el pasado, los que conocimos como profetas, o el mismo Jesús nos habló de esa ciencia, y no solo nos habló, sino que él la aplicó. Él, al utilizar esa ciencia del espíritu, la utilizaba como causa para producir como efecto lo que llaman religiosamente un milagro. Eso se dio en el pasado, y no solo él, sino que también podríamos decir personas que el mismo Jesús les decía, tu fe te ha sanado, porque podríamos decir, accionaban empíricamente esa ciencia del espíritu, que la llevan en su corazón. Y Jesús sentenció incluso a los judíos cuando les dijo, ay vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ahí Jesús está hablando de cómo ellos quitaron la llave de la ciencia de estos textos y dejaron simplemente la letra muerta, que como sabemos, la letra muerta es la que mata. Y aún en este tiempo actual, podríamos decir, hay personas que sincronizan su corazón con su cerebro y logran una coherencia. Eso hace que estas personas se sanen, y los médicos actuales a eso le llaman remisiones espontáneas. O sea, es otra forma de decir un milagro, de cómo un cáncer terminal desaparece sin causa aparente, pero como les digo, es el accionar de la ciencia del espíritu. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por toda esta información tan maravillosa, de la cual me he alimentado mucho, y creo que también todos nuestros seguidores de aquí de La Voz de los Corazones. Hoy queremos también invitarlos a todos a que se puedan conectar, a que puedan venir a seguir ampliando esta información que hoy estamos recibiendo. Nos encontramos aquí en Medellín, en una sede principal, en la carrera 78 a número 4894, a 2 cuadras de la estación Floresta. Los días miércoles tenemos conferencias a las 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. En otras ciudades también nos pueden encontrar, estamos en diferentes partes del país. Para mayor información, estamos en el número telefónico 321-870-7814. Bueno, mis amados corazones, vamos llegando al fin de este programa tan nutrido, con tanta sabiduría y con tanta información, y me encanta, estoy feliz. ¿Por qué, Osvaldo? Porque nos has hecho partícipes de que el ser humano es, digámoslo así, dueño de la ciencia. No solamente los científicos que nos han ocultado toda esta información. Por eso, mi querida Graciela, el aprendizaje que me queda en el día de hoy es que la verdadera ciencia, que es espiritual, es luz, es lo que la ciencia le llama nodo sinusal, pero que para la ciencia lo toma como simplemente un órgano de carne. Te comprendo entonces hoy que la verdadera ciencia, que es mi nódulo sinusal, es la conexión perfecta que yo tengo con mi interior, en donde en ese pulsar yo puedo sentir, puedo pensar, puedo amar y puedo tomar las mejores decisiones desde que esté unida a mi corazón. Por eso el plan magistral de locación es el interior del hombre. Qué tan maravilloso poder comprender, Osvaldo, con tu información, cómo sería en esa época cuando Jesús vino a la tierra por primera vez. Hagamos el ejercicio. Yo me imagino los médicos y los grandes científicos que habían en ese entonces. Por Dios, ese montón de enfermos que Jesús el Cristo Graciela encontró y nadie los podía curar ni sanar. Sí. Y llegar sencillamente Jesús el Cristo, solamente con amor,
mirar a ese que estaba tirado en el andén. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. Entonces levántate y anda. ¿Cómo sería la ciencia tan hermosa que manejaba el Maestro Jesús? ¿Cómo habrán quedado los científicos de ese entonces que Jesús, conociendo ese caudal de leyes, especialmente el amor, la armonía y la paz, aquietaba las aguas? ¿Quién sería ese ser que conocía la ciencia, todas las leyes universales? Absolutamente todo el conocimiento de las leyes, solamente con el amor. Comprendí entonces, mi amada Graciela, Osvaldo, que sin el amor unido al corazón, a ese gran pensamiento para yo poder crear, no se llamaría verdadera ciencia del espíritu. Si yo amo, mi ciencia vuelve y la recupero desde mi centro corazón. Graciela, cuéntanos tú qué has aprendido. Gloria, entonces eso me da a entender a mí que si yo tengo conectada esa luz que tenemos desde el nódulo sinusal a la luz que el Padre nos dio, siempre vamos a estar previstos para tomar las mejores decisiones y aprender a reconocer ese mal que nos fue implantado, como nos explicó Osvaldo. Porque si yo me conecto a esa luz que el Padre me dio desde la preexistencia, como lo explicó Osvaldo en toda la información que nos dio, siempre voy a ser certera en las decisiones que voy a tomar y que me van a hacer crecer como espíritu, ¿cierto? Así es, mi amada Graciela. Osvaldo, desde nuestro corazón, completamente agradecidos en este día por esa magnífica investigación que hiciste y que nos pudiste entregar a través de la voz de los corazones. Me gustaría, te pido el favor, que le entregues un mecanismo, el más sencillo, que salga desde lo más profundo de tu corazón, para que estos hermanos se lleven hoy y que puedan aplicar como espíritu y como ciencia. ¿Qué les puedes entregar en el día de hoy para concluir y también para ir como finalizando este programa, Osvaldo? Adelante. Claro que sí, Gloria. Uno de los mecanismos que podríamos recurrir es la cognición, o lo que también llaman la intuición, que es buscar respuestas en el corazón. El corazón tiene la capacidad de conectarse a las memorias del alma, lo que hablamos de la fuerza del verbo. Esas memorias del alma o verbo son las que contienen la luz original de la creación, de esta ciencia del espíritu. Allá podríamos recurrir entonces si queremos profundizar más en la ciencia. Sin embargo, también les diría que no descartemos los adelantos de la ciencia actual. La ciencia actual ya ha empezado a investigar mucho las leyes de las energías. Hablan de la química, de la biología, de la parte electromagnética, termodinámica. Si nosotros unificamos esta ciencia con el espíritu, podríamos tener como resultado la tecnociencia del espíritu, que es tener el claro conocimiento de cómo funcionan estas leyes. Ahí solo así nosotros podríamos tener las mecánicas exactas que permiten la práctica de la ciencia del espíritu. Porque la ciencia, como ya vimos, es esas leyes, ese conjunto de leyes inconmensurables que manifiestan la creación y que están contenidas precisamente en el espíritu, de las que procede todo. Entonces nosotros podríamos, en la vida misma y en la práctica, recurrir a conectar esta ciencia y el espíritu. La ciencia le daría sustento a la comprensión para poder entender cómo funciona lo que tú mismo decías, el amor, cómo funciona el amor a nivel energético, a nivel de fuerza. Y en cambio, el espíritu le daría corazón a la ciencia para que no sea destructiva y tenga un propósito de creación. Esa sería mi recomendación entonces, ya para ir terminando entonces, que nosotros lo que deberíamos hacer es una unidad de lo que es la ciencia
y de lo que es el espíritu, como una unidad que fue a origen. Quiero, por esa intersección de la que hablamos, pues obviamente se desconectó de su origen como unidad. Gracias. Osvaldo, muchísimas gracias en el día de hoy. De verdad que gran sabiduría para nuestros espíritus has entregado en el día de hoy. Y como ustedes, mis amados corazones, que también gracias por estar conectados con nosotros, queremos mostrarle este maravilloso libro. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, nuestro gran invitado en el día de hoy les habló, les leyó algo sobre este libro. Este libro se llama Un corazón para dioses. Mis amados hermanos, tiempo difícil está viviendo el planeta. Mucha congestión, mucha confusión. Este libro, para los que estén interesados, Corazón para Dioses, tiene todo el conocimiento de la tecnociencia espiritual de nuestro corazón, de la luz que allí radica y cómo se aplica. Corazón para Dioses te ayuda a cómo acabar con las tinieblas que están dentro de cada uno de nosotros. El que esté interesado en adquirir este maravilloso libro, favor comunicarse al celular 321-870-7814. Y también tenemos otro libro que es grandioso, en donde nos habla directamente de la inteligencia verbo que hay en nuestro corazón, en donde la ciencia le llama la inteligencia del corazón, pero aquí le enseñamos de una manera más práctica cómo acceder a ese pensamiento. Como dice el Padre Eterno, yo estoy en vuestros corazones aunque no me sintáis, yo estoy en vuestros corazones aunque no me veáis, yo soy el Eterno, el sin nombre y el sin fin. O sea que aquí comprobamos que cada hombre, cada uno de sus corazones tiene la posibilidad de sentir y pensar el pensamiento de Dios. Debemos de aprender a recuperar ese pensamiento que la ciencia terrenal le ha robado a usted, sí, a usted que está ahí sentadito, y a mí también, y a mi compañera Graciela. Entonces, 2 maravillosos libros que puede adquirir en el teléfono que les acabé de entregar. Profundamente agradecido, los amamos muchísimo. A nuestro querido Osvaldo Cadena, esperamos que no sea la última vez que nos acompañe aquí en la familia de La Voz de los Corazones, y darle también las gracias a esta nueva integrante, a esta nueva familiar de La Voz de los Corazones. Y a ustedes, mis amados hermanos, un abrazo de corazón y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao, gracias Osvaldo. Hasta pronto. Chao. Estuve buscando respuestas entre las razones de un hombre común, en el sueño de las ilusiones que inventan un mundo que no era real. Estuve buscando motivos para descargarme del juego mortal, que nos venda los ojos, nos ata las manos y no nos permite escuchar. Estoy encontrando respuestas con los pensamientos de mi corazón. Interpreto el cifrado que me habla desde la luz de la conciencia vital. Estoy encontrando el motivo para despertarme con el ideal que nació en el cristal del que encarna verdad y justicia por su libertad. Estuve buscando y estoy encontrando dentro de mi pecho las alas que baten, la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, el agua que barre. Es el amor. Yo soy la semilla que crece y da vida en armonía y con sabiduría, en la tierra que late, el fuego que funde, aire que envuelve, agua que barre. Es el amor.
Estoy batallando en la cueva contra la bestia que me esclavizó. Con mis luces encuentro la espada y corto su cabeza con resolución. Estoy preparando el camino que lleva al sendero de la identidad, recobrando la RAM de mi ser que le perteneció al soberano integral. Estuve buscando y estoy encontrando dentro de mi pecho las alas que baten, la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, agua que barre. Es el amor. Yo soy la semilla que crece y da vida, en armonía y con sabiduría, en la tierra que late, el fuego que funde, el aire que envuelve, agua que barre. Vamos limpiando, vamos arando, vamos sembrando, vamos cosechando. Junten las manos, que esto es de hermanos en unidad. Da el salto eterno, busca lo bueno, deja lo viejo, haz todo nuevo. Abre las alas, ven alto vuelo y con humildad. De Juan. Es el amor de Juan. Es el amor de Juan, 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 es el amor de Juan. Ran,